Y bueno, entonces ya estamos a miércoles, chicos, y continuamos entonces ya con lo que es el tema número 6, después de haber realizado lo que era nuestra evaluación sumativa. Ahora entonces vamos con el tema número 6 y este tema es el periódico y la noticia. Para eso entonces nos vamos a nuestro libro para empezar a trabajar. Página 88. Tenemos el tema del periódico y la noticia. Nos dice entonces el Explorer, responda, ¿cuántas noticias ha leído o escuchado en esta semana? Ustedes van a contestar según si ustedes han escuchado alguna noticia, o han escuchado una, o han escuchado dos, dependiendo las veces que ustedes de pronto en su casa, su mamá o alguien estaba viendo las noticias y entonces ustedes escucharon o leyeron esa noticia, no sé, utilizando su tablet, su computador o lo que sea. Ustedes van a decidir cuántas noticias han leído. Luego tenemos la número 2, dice en qué medios las escuchó o las leyó. Tenemos varias opciones y entre ellas está la revista, periódico, televisión o radio. Ustedes van a escoger entonces el medio por donde escucharon o la leyeron. Vámonos con el aprendo y entonces nos dice que el periódico es un medio de comunicación social masivo. Ya sabemos que cuando hablamos de un medio de comunicación masivo quiere decir que llega a las masas, que llega a grandes cantidades de personas, a poblaciones, cuando hablamos de medios de comunicación masivos. Entonces el periódico es uno de estos y dice que su función es informar, educar y entretener. En sus páginas se combinan elementos escritos y también fotográficos, ¿verdad? Porque son las imágenes que nos presentan. Tenemos entonces aquí sus principales secciones son, tenemos las secciones en las que se forman o que forman parte de un periódico, dice noticias nacionales, noticias internacionales, sección de espectáculos, sección deportiva, sección de eventos culturales y sección de eventos sociales, así como avisos publicitarios. Entonces veamos acá, tenemos esta imagen que representa lo que sería una portada de un periódico. ¿Ven? La portada del periódico pues es la primera página que tenemos, la primera plana, la que está enfrente, esa es la portada. Nos dice entonces acá que tiene cabecera, tiene un lema, nos presenta una noticia principal y tiene publicidad. Estos serían algunos de los elementos que encontraríamos entonces ¿dónde? En la portada de un periódico. En este caso la cabecera dice Diario El Único. Se sobreentiende, chicos, que entonces la cabecera es el nombre del diario o del periódico, ¿verdad? Luego el lema dice el diario que forma opinión. Ese es un lema. Casi todos los diarios o periódicos que circulan en el país y creo que a nivel internacional tienen un lema, ¿verdad? Luego entonces la noticia principal, que en este caso dice desaparecen islas del Pacífico y nos da lo que es un poco sobre la noticia. ¿Por qué? Porque casi siempre la noticia que está enfrente en la portada del periódico va a estar más adentro, ustedes la van a encontrar de forma más extensa, donde está mejor explicada, más detallada, y aquí lo que nos dan nada más es así como quien dice una entradita de lo que va a ser la información que ustedes van a encontrar sobre esta noticia, que es la principal, que es la más importante de ese día. Luego tenemos la publicidad, no debe de faltar, pues estos medios de comunicación existen y subsisten por la publicidad, por las empresas que venden los anuncios ahí con ellos, que pagan por tener esos anuncios. ¿Para qué? Para que las personas
sepan de lo que ellos venden, de la calidad de los productos, de los precios de los productos. Esto llega a los consumidores y de esa manera los consumidores van y compran y así sucesivamente. Entonces siempre es necesario en un periódico la publicidad. En este caso dice aquí está a cargo de Deli Burguesa, ¿ves? Y tienen el nombre, lógicamente, y tienen una hamburguesa. Lunes familiar, dice ofertas en todas las bebidas y ahí está el anuncio de Deli Burguesas. Entonces seguimos acá. Vamos ya con lo que es. Creo que esta parte les quedó claro lo que es la portada del periódico. Luego entonces nos vamos ya con lo que es la noticia. Y la noticia dice es un texto que informa a gran número de personas sobre un hecho novedoso sucedido recientemente. Debe ser breve, objetiva y clara. Al redactarla es necesario omitir opiniones y puntos de vista propios. Debe responder 6 preguntas. Vean las preguntas que debe responder las noticias. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué? ¿Quiénes participaron en el hecho? ¿Dónde y cómo? ¿Se pueden imaginar ustedes por qué será que debe las noticias responder esas preguntas? Porque claramente serían las preguntas que se formularían las personas que están leyendo ese periódico, que están leyendo esa noticia. Cuando usted lee una noticia, usted quiere que le contesten esas 6 preguntas. Por ende, entonces, al momento de redactarla, quien las redacta debe de saber que esa noticia debe de cumplir a cabalidad con esas preguntas o ese cuestionamiento que puede haber en las personas a las que está llegando esa noticia, porque las personas quieren saber qué exactamente ocurrió, cuándo fue, por qué pasó, quiénes estaban en ese momento que pasó eso que están diciendo en la noticia, dónde ocurrió esa noticia y cómo fue que pasó esa noticia, cómo ocurrió. Entonces, todas esas preguntas deben de ir contestadas ya en manera que usted va leyendo esa noticia. Luego entonces nos dice aquí que las partes de la noticia son, nos dice titular o encabezado, el lead o entradilla, el cuerpo y el cierre. Entonces tenemos acá en el encabezado. ¿Qué es el encabezado? Está compuesto por un epígrafe que amplía la idea principal y el título. Luego tenemos la entradilla, que es la que expone los hechos más importantes de la noticia y responde a las preguntas qué, quién y cuándo. Se ubica debajo del titular y antes del cuerpo de la noticia, con letra de tamaño un poco más grande que el cuerpo. Luego ya tenemos lo que es el cuerpo. Dice corresponde al desarrollo de la noticia, responde a las preguntas dónde, cómo y por qué. La información se organiza partiendo de los datos de mayor a menor relevancia. En el cierre que vamos a ver, dice regularmente es un párrafo al final del texto que da a entender al lector que la noticia terminó. Entonces vieron, esas son las partes que forman una noticia. Van en ese orden, van así, va el encabezado, luego va la entradilla, que la entradilla es como la que ustedes la que los tiene que ustedes envolver para que ustedes decidan si quieren continuar leyendo o no les interesa esa noticia. Por eso dicen que incluso a veces va con qué tipo de letra. Dice, se escribe a veces con letra de tamaño un poco más grande que el cuerpo. Es para eso, es con ese objetivo que la hacen de esa forma, para llamar la atención de quien está leyendo esa noticia. Y bueno, entonces vamos ya a lo que es a la página 89, donde vamos a encontrar lo que son los ejercicios del aplico. Vamos a darle suma a esto acá para acercarlo y que lo podamos leer y observar bien. Dice entonces, número 1, escriba los nombres de las partes de las noticias. Ya las leímos, fue lo último que leímos ahorita en la página 88, el titular o encabezado, el lead o entradilla, el cuerpo y el cierre. Prácticamente ahí ustedes lo pueden ver, está en orden,
porque claro, es una noticia, debe tener una secuencia, por ende, para que sea entendible y para que tenga sentido. Entonces, claramente ustedes van a ir contestando de manera ordenada. Primero aquí el titular, luego aquí el lead o la entradilla, luego el cuerpo y por último el cierre. Espero que cuando vayan a contestar aquí, chicos, lean esto. ¿Para qué? Pues de esa manera ustedes van a entender por qué es que las noticias se escriben o se redactan de esa manera, de esa forma, con ese orden. Ustedes van a ir viendo. Traten de analizarlo. Yo sé que ustedes ya se saben los nombres. Y como les digo, tienen que ir en secuencia porque sí, las noticias se presentan en un orden para que tengan sentido. Pero sería bueno que se tomen el tiempo de leer el párrafo. ¿Para qué? Para que puedan ustedes ir identificando y corroborando por ustedes mismos que sí, que es cierto, que en la entradilla se contestan esas preguntas que el lector tiene, como ser qué, quién y cuándo. Luego corroborar también, identificar que en el cuerpo se contestan las otras preguntas, que es dónde, cómo y por qué, ¿verdad? Y ya en el cierre, pues cuando ya ustedes ven que la noticia ya está terminada. Entonces tenemos ahora acá el ejercicio número 2. Dice, recorte una noticia y responda. Para este ejercicio, chicos, si ustedes no tienen un periódico a mano, entonces vámonos a ¿dónde? Vámonos a Google. Entonces googleamos un periódico nacional, podría ser La Prensa, El Tiempo Digital, El País, El Heraldo, La Tribuna, cualquiera de esas opciones que son periódicos nacionales, y busquen y tengan a mano cualquier noticia que ustedes tengan ahí. No tienen que recortarla porque si no tienen el periódico, ¿cómo? Ni tienen que ir a imprimirla tampoco, ni se pongan a comerla o la copia la noticia en el cuaderno, no. Con que ustedes la tengan ahí, entonces ustedes tienen la noticia, por ejemplo, en su celular o en el de su mamá o en la tablet, donde sea que la tengan, que la hayan buscado, y entonces ustedes van a dar respuesta a estas preguntas. Dice, ¿quién o quiénes participan en la noticia? ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? Teniendo ustedes a la mano la noticia, entonces ustedes van a pasar y le van a dar lectura. Si ustedes tienen un periódico, mucho mejor. Lo recortan la noticia, ven como en un espacio por aquí la doblan así bonito y la pegan aquí y la tienen ahí a la vista para ir respondiendo las preguntas, o la pegan en su cuaderno y de ahí la están leyendo y van contestando de manera ordenada las preguntas que el libro les ofrece aquí en el ejercicio número 2. Por último, esta es la más fácil, dice, escriba el nombre de los periódicos más conocidos del país. Bueno, ya les mencioné varios, como ustedes pudieron ver anteriormente cuando les di la idea de buscar en Google. Les di los nombres de los periódicos más conocidos en el país. Entonces, si se les escapó uno, bueno, vuelvan a ver el video para que los escuchen, y si no, entonces igual pueden preguntarle a alguien en su casa, pueden preguntarle a su mamá, pueden preguntarle a su papá, a su abuelito, y si no, igual, vámonos a Google y buscamos, investigamos. Siempre se los he dicho, traten de utilizar esas herramientas tecnológicas que ustedes tienen para cosas buenas, y esta es una de ellas: estudiar, aprender, conocer, trabajar en sus tareas. Para esas cosas es muy necesario que ustedes sepan manejar las tecnologías que tenemos a mano. Entonces ustedes van a Google, de igual manera ponen nombres de periódicos más reconocidos o más conocidos en Honduras y ¡ta! Tenemos que ahí nos va a aparecer la lista de esos periódicos, y entonces van a escribir uno en cada uno de los cuadros. Y eso sería todo por hoy, por el tema del periódico y la noticia. Espero que les haya quedado claro. Si no, de igual manera ya saben que estoy a su disposición. Cualquier consulta que ustedes tengan, únicamente deben de escribirme y yo con gusto les voy a ayudar. De igual manera, siempre les recuerdo, por favor, al terminar de trabajar, tómenle fotografía, mándenme la evidencia a mi chat privado para ir tomando lo que son sus acumulados. Nos vemos el viernes en nuestra videoconferencia de repaso. Cuídense.